Entonces vamos a comenzar a ver la filosofía política de Platón. Vamos a comenzar viendo esto, que relaciona también algunas ideas políticas con la llamada utopía o el utopismo. Las utopías son elaboraciones generalmente literarias, pero también hay concepciones abstractas que, aunque tengan algunas referencias descriptivas, algunas descripciones, muestran concepciones racionalmente argumentadas. Sin embargo, el nombre utopía recién se dio con la obra de Tomás Moro en el siglo XVI. 1516 me parece que es la fecha de la publicación de este libro, ¿no?, que se llama Utopía. Aquí tengo una edición bilingüe que incluye la primera edición, que fue escrita en latín. Entonces está la edición en el original en latín y bueno, otro idioma más. Bueno, es una obra, como les decía, escrita en la segunda década del siglo XVI. Después se publicó posteriormente las traducciones, etcétera, ¿no? Y el autor es Tomás Moro, quien ha desarrollado una serie de ideas y un conjunto grande de descripciones de utopía. ¿Qué es utopía? Es una isla imaginaria que el autor describe como la narración de un personaje y que constituye el mundo perfecto. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones sobre el utopismo. Se llama utopismo en honor a esta obra de Moro, que significa sin lugar. Topos en griego es lugar, y el prefijo u, como a en algunos casos, es un prefijo privativo, sin lugar, no lugar. Esa sería la traducción, o mejor el significado de utopía, ¿no? Es una isla que no existe, una isla que no está en ningún lugar. Claro, es un poco irónico, pero tiene también mucho sentido, ¿no? Él está describiendo un mundo perfecto que se contrapone a su realidad. La visión utópica, como ven aquí, ha tenido muchos representantes en la historia de la filosofía. Uno de ellos, muy importante en la antigüedad, es sin duda Platón, ¿no?, que vamos a hacer referencia hoy día, algunas ideas, y que después su compañero Uriarte va a exponer pasado mañana con más detenimiento. Es decir, toda la clase dedicada a Platón. Ahora estamos viendo el utopismo, y dentro del utopismo vamos a ver algo de Platón, pero narrar el mundo perfecto no ha comenzado con
Tomás Moro. Él le ha dado a esta tarea de concebir y narrar el mundo perfecto un nombre, ¿no? Utopía, y de ahí utopismo, o narrativa utópica, o pensamiento utópico, pero no es que él fue el primero, hubo muchos pensadores antes de él. Y también vamos a encontrar que hay utopía, por ejemplo, en las religiones, cuando hablan de la salvación, el mundo perfecto, el paraíso, o alcanzar, que el alma alcance un mundo sin mal, etc. Vamos a encontrar que también son narraciones utópicas, pero también hay narraciones utópicas con fuerte contenido político. En el caso de Tomás Moro se advierte eso, se advierte el rechazo y la denuncia de Moro, que fue canciller de Inglaterra, a su realidad, a su tiempo, a su sociedad. Él vivía una sociedad extraordinariamente desigual, y bueno, después se desató la guerra civil inglesa, pero era una sociedad muy desigual, con grandes prerrogativas, ventajas y privilegios para los nobles, para los ricos, para los poderosos, y miseria para sectores amplios de la población, específicamente los más necesitados, los más desvalidos, incluso los migrantes del campo que atestaron las ciudades y que después constituyeron esa etapa manufacturera, el surgimiento de ciertas fábricas, dando lugar a cambios importantes, y no solo en la economía. Entonces, lo que hace Moro implícitamente es imaginarse un mundo totalmente diferente al real que él conocía. Entonces se toma la utopía también como una denuncia de la realidad que vive el autor y que por oposición la anula, la contradice con la presentación de un mundo perfecto, ¿no? Por ejemplo, en utopía no había dinero, porque Moro veía que una causa muy importante de la desigualdad es evidentemente la acumulación de dinero, no solo por la usura, sino que los ricos lo acumulan y tienen grandes fortunas. Entonces, frente a las grandes fortunas de los ricos, no solamente en Inglaterra, sino en Europa, piensen en el Renacimiento, piensen en Italia, donde los Medici ya crearon el primer banco y donde el capital financiero comenzaba a circular incluso a nivel internacional, no solamente en Florencia, sino en varios países. Era sin duda el capital financiero y las primeras formas de organización bancaria a nivel incluso internacional, las muestras de poder económico. Y eso, pese a que Bacon era un noble, era de la aristocracia inglesa, llegó a ser el canciller, es decir, el hombre más poderoso después del rey. Para él era una causa de la desigualdad. Entonces, en su descripción, es decir, en la descripción de la sociedad política, económica, socialmente perfecta, que es utopía, no debía haber el dinero. Y claro, las actividades se realizaban por trueque,
entre distintos productos, respetando lo que cada producto expresaba en cuanto a trabajo, dedicación, etc. Entonces, fíjense que en toda utopía hay implícitamente la denuncia de la realidad del autor como algo imperfecto, como algo deleznable, como algo que hay que superar. Y la descripción del mundo perfecto supone la hipóstasis, es decir, la exageración de que ese mundo es maravilloso, perfecto, insuperable y es lo que debería constituir un modelo para la sociedad. Y claro, esa es la dimensión política de la utopía, ¿no? La denuncia de la realidad existente, particularmente las relaciones económicas, políticas, sociales, y el señalamiento de cierta forma de organizarse que suponga la superación de esas relaciones políticas, económicas, a través de ciertas determinaciones muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo la ausencia de dinero. Otra característica de la utopía, la sociedad perfecta para Moro, Tomás Moro, es que no existía propiedad privada y las casas eran ocupadas por rotación. Cada 10 años una familia vivía en una casa y después en otra, para que las ventajas de cada una sean usufructuadas, es decir, disfrutadas de manera equitativa. Y esto precisamente muestra la denuncia de la forma como vivía la mayoría de la población, por ejemplo en Londres, ¿no? En el contexto del Renacimiento, en condiciones miserables, muchos sin dónde dormir, dormían en la calle, debajo de un puente. Y claro, eso contrastaba con el lujo de la nobleza. Como digo, no solo en Inglaterra, también en otras naciones, en otros países, Francia, por ejemplo, ¿no? La nobleza más antigua de Europa contrastaba con sus propiedades, castillos, piensen por ejemplo en Versalles, su opulencia, sus fiestas, etc. Bueno, aunque Versalles se construyó posteriormente, pero es una expresión de la opulencia de las clases dominantes. Luis XIV construyó Versalles, ¿no? Y eso fue en el siglo XVII, XVIII. Pero ya existían esas grandes diferencias entre los emigrantes, campesinos, como expresión además del cambio de la Edad Media a la Edad Moderna a través del Renacimiento, y especialmente motivado por la peste, ¿no? La peste fue un detonante de grandes cambios demográficos, sociales, que generaron migración, generaron bandidaje en las ciudades y generaron también condiciones paupérrimas de vida. Entonces, nada de esto es denunciado explícitamente en el libro de Moro, ¿no? No es que él denuncie las condiciones de vida de los pobres en las ciudades, como hay algunas novelas, por ejemplo, ¿no? Que muestran esas diferencias, pero al anunciar un mundo maravilloso, perfecto, donde todos disfrutan con relativa igualdad
las condiciones de las viviendas que ellos mismos construyen sin llegar a ser propietarios, sin tener posibilidad de acumular capital financiero monetizado y con condiciones muy diferentes de vida. En realidad Moro está pensando en el mundo perfecto. Le señalé un autor que habla de las utopías y dice que en general las utopías han adquirido carácter socialista. Es decir, los grandes pensadores utópicos, incluso antes de Moro, ¿no? Hay que pensar que Platón, por ejemplo, era utópico en esta parte de su pensamiento, su filosofía política, ¿no? Han tenido siempre algún rasgo de socialismo, es decir, no defendían en su utopía, por ejemplo, la acumulación de dinero, la acumulación de poder y un uso despótico para beneficio de algunos, de una oligarquía o menos una tiranía que gobierne en primer lugar para beneficio del tirano, sus amantes, su familia, etc. Sino siempre con alguna connotación socialista, por ejemplo, que haya algunos bienes de propiedad común. La tierra, por ejemplo, ¿no? Bueno, podía ser de algunos propietarios individuales o familiares, pero siempre con restricciones. Es decir, no dan lugar, por ejemplo, al latifundismo, ni a la acumulación por usura de capital financiero, etc. Entonces, hay esos rasgos en el pensamiento utópico, algo de contenido socialista, es decir, algún contenido referido a la propiedad colectiva, a las restricciones políticas para la acumulación de riqueza, etc. Bueno, les decía que aquí ustedes pueden ver una gran cantidad de autores de pensamiento utópico. Está, por ejemplo, en la antigua Grecia, Platón, pero también hubo otros, ¿no?, que están señalados acá. Y antes del siglo V, IV antes de Cristo, bueno, en el siglo VII, VI vamos a encontrar también ideas religiosas que hablan de alguna manera de la utopía. Como dije, ese nombre recién aparece en el siglo XVI, pero el pensamiento religioso, por ejemplo, de los profetas hebreos, también tiene contenido utópico. Ese es el caso, por ejemplo, de los más importantes, ¿no?, los llamados profetas mayores, Isaías, Jeremías y otros más, que hablan del paraíso o hablan del reino de Dios que se realizaría después de la llegada del Salvador. Obviamente para los judíos Jesús de Nazaret no es el Hijo de Dios, sino solo un profeta. Entonces, bueno, después de la llegada del Hijo de Dios, que todavía siguen esperando actualmente los judíos, se produciría la condena de los malvados y la salvación de los justos. Ese es el contenido fundamental de la teología hebrea. Y bueno, junto a esta teología hebrea también hay otros contenidos religiosos, incluso míticos, ¿no?, de concepciones sobre países, por decir así, perfectos, o sociedades maravillosas, ¿no?, en diferentes culturas. El llamado país de la cucaña, por ejemplo, ¿no?, que es un contenido mítico de un mundo maravilloso y perfecto. Xanadu también, ¿no?, en diferentes mitologías orientales, o Shangri-La, que hablan de
paraísos, ¿no? Es decir, de mundos en que no habría pecado, no habría ninguna actitud malvada del hombre contra el hombre, no habría relaciones de dominio ni explotación, habría una felicidad indefinida y la satisfacción de todas las necesidades de manera equitativa. Incluso los musulmanes hablan también del paraíso, ¿no? Hemos hecho referencia cuando hablábamos de la Yidá, los mártires que en cuanto mueren va su alma al paraíso musulmán con decenas de vírgenes para su placer. Y de los musulmanes, la palabra de ellos proviene la palabra paraíso, precisamente, ¿no? Que significa jardín, y que él se lo ha asociado como el jardín, bueno, maravilloso y perfecto, el jardín edénico, ¿no? Es decir, un jardín de realización perfecta, y eso significa paraíso. Entonces, fíjense, religiones, mitos, contenidos teológicos de distintas religiones hacen referencia a utopías, es decir, a mundos perfectos en el plano religioso, espiritual, pero que también se han expresado en contenidos políticos. Y uno de los primeros que expresa contenidos políticos perfectos como utopía política en la historia del pensamiento occidental es precisamente Platón. Y especialmente cuando se habla de utopías políticas, vamos a encontrar esta clave, ¿no? Esta impronta socialista, ¿no? Que de alguna manera concibe que hay un usufructo, una organización y una estructura que comparte relativamente por igual las condiciones para disfrutar de los bienes de la sociedad. Es decir, las utopías son enemigas del dominio, la explotación del hombre por el hombre, las diferencias aristocráticas o de clase que se imponen desde el uso del poder sobre otras clases, etc. Entonces vamos a encontrar que políticamente hay en efecto cierta impronta socialista en todas las utopías políticas. Son el siglo XVI y XVII cuando aparece la obra en el XVI, la segunda década, de Tomás Moro, Utopía, y le suceden varias. Hay una que se llama Ucronía, que significa sin tiempo, y hay otras novelas, por ejemplo, de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, o de Tommaso Campanella, La Ciudad del Sol. Y son narraciones que tienen esta estructura, ¿no? Un anuncio y una denuncia implícita. Un anuncio descriptivo de la forma maravillosa como debería organizarse la sociedad y que es un futuro promisorio, deseable, perfecto, es un ideal soñado, es una sociedad de felicidad para todos, es algo además inmejorable, ¿no? No puede haber algo superior desde el punto de vista político y social. En estas narraciones descriptivas, que es un conjunto de literatura ficcional, es decir, novelas de Moro, Campanella, de Bacon, bueno, se advierte su deseo de vivir en otro mundo, ¿no? Frente al mundo real en el que habitan, y que, bueno,
Moro era beneficiario de todas las prerrogativas de su condición de noble, de su condición de canciller, que era el poder y la riqueza, añoran de manera romántica un mundo diferente. Entonces siempre hay esa característica romántica de los utópicos, ¿no? Querer vivir en un mundo perfecto, ideal, inmejorable. Y claro, eso es por oposición a la realidad que viven, que es una realidad de injusticia, de desigualdad, de poder, que aunque no lo denuncien explícitamente, se advierte entre líneas cuando describen el mundo perfecto. Y bueno, también en algunos casos aparecen como profecías, ¿no? Las utopías políticas aparecen como profecías de lo que Kant ha llamado los mistagogos escatológicos. Esto es interesante, ¿no? ¿A qué se refieren los mistagogos escatológicos? Se refiere a los que, como videntes del futuro, como videntes del mundo perfecto, como los que de alguna manera han descubierto la sociedad ideal y maravillosa hacia donde se conduce la historia, finalmente se va a realizar. Y ellos son los que conducen a la gente a esta sociedad perfecta que aparece como un misterio, ¿no? Los conductores hacia un misterioso final que es utópico, que es ideal, que es romántico y que aparece proféticamente anunciado. Entonces esa es la profecía de los mistagogos escatológicos, ¿no? Y esa es la característica de los utopistas políticos. Y bueno, uno puede solidarizarse con sus deseos, con su romanticismo de querer una sociedad perfecta, maravillosa, pero en general no han tenido mayor efectividad política, salvo la de una construcción romántica, ¿no? Hay algunas tendencias políticas que han tratado de precautelarse, de mantenerse volviéndose utopías, ¿no? Pero hay que tener claridad que la utopía no es igual, por ejemplo, a los programas políticos que enuncian momentos teleológicos. El marxismo, por ejemplo, pese a lo que dice algún autor, que es una utopía, etc., el mismo Engels dijo, ¿no? Nosotros no somos socialistas utópicos. ¿Quiénes eran nosotros? Obviamente él y Marx, ¿no? Somos socialistas científicos, dijo, fíjense. Contraponía el socialismo científico de Marx y Engels con estas expresiones románticas, oníricas, deseos de buenas personas que, disfrutando de posiciones privilegiadas, tenían el tiempo y tenían la tendencia a soñar mundos perfectos. Y la diferencia entre el socialismo utópico y el socialismo científico, según el mismo Engels, tiene un pequeño folleto que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico, que señala precisamente estos autores del siglo XVIII. Fíjense, aquí están. Está, por ejemplo, Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Cabet, Owen y otros. Son socialistas porque tienen esas connotaciones de la utopía política que de una u otra manera señala características socialistas. Pero ellos, dice Engels, en realidad solo sueñan, no proponen una manera de llegar a la utopía.
Y claro, por eso son efectivos, ¿no? Porque para hacer política hay que no solo saber hacia dónde queremos llegar, sino cómo lo vamos a hacer. Entonces, los utopistas que sueñan y describen y tienen una satisfacción intelectual al describir sus mundos perfectos, lo único que hacen es simplemente un derroche de imaginación, sin mayor efectividad política. En cambio, el socialismo científico, pero según él, el socialismo de Marx y Engels no hace derroche de imaginación política describiendo sociedades perfectas, sino dice: de donde estamos a donde queremos llegar hay que hacer esto, A, B, C, D, y estas personas, esta clase tiene que hacerlo. El proletariado con solidaridad de la pequeña burguesía, ¿no? Y con dirección política e ideológica. Entonces fíjense que para el mismo Engels el marxismo no es utópico, no es un sueño de sociedades deseadas nunca realizadas. Entonces, los utopistas, por eso también tienen mucha vinculación con la religión y los mitos, porque hacen una muestra, un derroche de imaginación y de lo que ellos se imaginan, se representan como la sociedad perfecta. En las religiones no se ve tanto la dimensión política del paraíso, del jardín de las delicias, del reino de Dios, o de lo que sea, ¿no? El paraíso musulmán, o lo que fuera dentro de las mitologías del acervo cultural de distintas sociedades. No se ve tanto las relaciones políticas, pero sí las características también se repiten, es decir, hay cierto socialismo, hay cierta manera recurrente de presentar la estructura económica, social, sin diferencias, sin explotación, etc. Y claro, siempre con la primacía divina, ¿no? Como un mundo ante todo espiritual. Bueno, después de los socialistas utópicos del siglo XVIII y XIX, hasta el siglo XXI han aparecido también algunos, ¿no? Pero ya menos. En el siglo XVI y XVII hubo muchos, como hemos señalado, ¿no? El autor de Ucronía, Piotr, algo así se llama, y los otros que he indicado, que son Campanella, que es Bacon, que viven incluso hasta un siglo después de Moro. El primero es Moro, ¿no? El canciller que terminó decapitado por el rey Enrique VIII, que seguramente ustedes conocen algo de esa parte de la historia de Inglaterra, que dio lugar a la característica protestante de Inglaterra, abandonando evidentemente el catolicismo como expresión de la iglesia cristiana. Bueno, les decía, después de los utopistas con claro contenido socialista, o lo que Engels llama los socialistas utópicos, han aparecido en el siglo XX y XXI otros autores que han desarrollado también ideas utópicas. Una muy interesante es Marcuse, ¿no? Herbert Marcuse, octogenario filósofo que enardecía a los jóvenes como su gran referencia intelectual, y que motivó movilizaciones, grandes acontecimientos de expresión juvenil, incluso influyó sobre el Mayo francés del 69, ¿no? Y que tuvo una concepción utópica también,
aunque un poco trató de ser, diríamos, no tan etéreo, no de soñar algo etéreo, sino de incluso señalar cómo de alguna manera se podría llegar a ese mundo utópico. Y claro, lo que él señaló, especialmente en una conferencia que dio en Berlín, creo que fue el año 68, 70 y algo, no me acuerdo exactamente, es el final de la utopía. Con ese título mostró que su utopía sería la última que se puede uno imaginar. Y estableció que quienes podían realizarla eran los jóvenes, los estudiantes especialmente, y los marginados de la sociedad, particularmente, por ejemplo, los hippies, que tienen una actitud de rechazo a la civilización. Entonces, estudiar a Marcuse es realmente interesante desde el punto de vista de su originalidad y del planteamiento de su utopía, que no es solo social y económica, sino es cultural en el sentido que incorpora aspectos del psicoanálisis. Él, como otros pensadores de la Escuela de Frankfurt, como Erich Fromm, por ejemplo, tratan de dialogar, o que en su obra dialoguen tanto los conceptos, los principios del marxismo como del psicoanálisis. Algo que, bueno, es bastante original, ¿no? Que fue original en varios autores de la Escuela de Frankfurt, precisamente. Erich Fromm es muy claro en eso, ¿no? Con obras como El miedo a la libertad y obras que hablan de la represión libidinal, etcétera, que Marcuse también hace referencia. Entonces, hablar de la liberación erótica y relacionarla con la liberación marxista, que es social y política, es sin duda bastante original, y claro, eso motivó, entusiasmó a muchos jóvenes que lo seguían, lo admiraban y que pensaban que sus posiciones expresaban precisamente lo que él llamaba el gran rechazo, ¿no? El gran rechazo a la sociedad de consumo, a la sociedad socialista, como la Unión Soviética, pero especialmente el rechazo al capitalismo. Entonces, de esa manera, él también es utópico, una utopía marxista donde ya no tiene mayor relevancia el proletariado. En su obra El hombre unidimensional dice: el proletariado prácticamente ya no existe como clase social en las sociedades industriales avanzadas, sino como ingenieros, son profesionales que podrían detener la producción, pero no quieren hacerlo porque son muy bien pagados. Y hay una fuerte automatización, cada vez es menor el componente humano en la producción capitalista, y cada vez es mayor la automatización, robots que construyen autos, por ejemplo, ¿no? Y eso escribió en los años 50, fíjense, si hubiese visto lo que hoy se tiene, ratificaría sus ideas. Bueno, entonces, debido a que ya no hay el proletariado del siglo XIX en las grandes sociedades industriales avanzadas, especialmente capitalistas, aunque también la URSS, debido a eso es que los proletarios ya no son el actor del cambio social, revolucionario, político, y aparecen nuevos actores en la sociedad del siglo XX que podrían hacer cambios significativos. Y esos son los hippies, los estudiantes, los marginales, que van en contra de todo, ¿no? Por ejemplo, los hippies no les importa no tener nacionalidad, rechazan tener una nacionalidad,
no les interesa ser funcionarios de oficina, cumpliendo un horario con corbata de lunes a viernes y después ser yuppies, diríamos hoy, que eso expresa también el vacío de este sistema. Se trata de personas que viven auténticamente, rechazan la familia, rechazan cualquier construcción familiar convencional, proclaman el amor libre, las relaciones son bastante libres, indiscriminadas, al grado de no saber quién es padre de los que nacen. Bueno, ese tipo de actitudes, vivir vendiendo chucherías y fabricándolas ellos mismos, expresa un gran rechazo a todo, a la familia, a la nacionalidad, al empleo, al conjunto de aspectos que hacen de la familia nuclear la base de la sociedad, con la profesionalización y la reproducción como objetivos finales de esta forma de vida. Entonces, claro, todas estas aseveraciones entusiasmaban a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, que además comenzaban en los años 60, antes incluso, a liberarse y a específicamente en el aspecto sexual, sentirse que viven, bueno, otro mundo diferente al mundo anterior a estos cambios, anterior al Mayo francés del 69. Entonces, ha habido en el siglo XX también pensadores filósofos como Marcuse, que ha desarrollado este pensamiento utópico. Y bueno, hay otros, ¿no? Wilhelm Reich, que habla de la revolución sexual, así se llama su libro, ¿no? Y bueno, es extremo ya en las cosas que plantea de una forma totalmente desenfadada, ¿no? Y bueno, en torno está el Mayo francés, que ya hemos hablado, y otros movimientos relativamente posteriores que todavía tienen algunas influencias hoy, las llamadas micro-utopías, por ejemplo, y también la llamada utopía genital, muchas relacionadas con el sexo, ¿no? Bueno, entonces, como ven, en la historia del pensamiento político occidental, la utopía ha tenido distintas manifestaciones, distintas construcciones, desde el discurso religioso, mítico religioso, sin mayores connotaciones políticas, pero que expresa lo mismo, es decir, un mundo, una sociedad, un reino que es perfecto, aunque sea solo espiritualmente, o algo más palpable, que son las utopías políticas, que expresan narrativas de sociedades perfectas también, pero que en general no se sabe cómo se las va a realizar. Es decir, son buenas intenciones, pletóricas de imaginación, expresivas de ciertos ideales, ausencia de explotación, ausencia de diferencias vergonzosas de multimillonarios que viven al lado de gente que se muere de hambre masivamente y que expresan los deseos de los autores, en algunos casos con alguna posibilidad de realización, como en el caso de Marcuse, por ejemplo, que ha influido fuertemente, pero que después se desinfló. Es decir, pese a tener cientos, miles de seguidores, incluso haber influido en algunos líderes estudiantiles en Alemania, por ejemplo, Marcuse y su influencia después se difuminó, y bueno, hoy día puede haber algunos grupos marginales, etcétera, que piensen de
una manera más o menos similar al movimiento hippie, pero que, bueno, son expresiones sin mayor repercusión política. Sin embargo, hay expresiones políticas que reivindican las utopías, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, en la medida en que piensa un mundo equitativo, etc. Y evidentemente con mayor influencia sobre la política, es decir, no son solo expresiones, diríamos, etéreas de alguna sociedad imaginada como perfecta, sino son programas políticos que seducen también en la medida que exponen un mundo ideal, aunque claro, en algunos casos eso no es lo principal. Bueno, entonces aquí tenemos una reseña muy breve del pensamiento utópico, que como hemos visto no comienza con la publicación de Utopía, da el nombre a este movimiento literario, a este contenido religioso, mítico, o a este programa político que probablemente no es un programa, porque cuando se habla de programa se entiende lo que hay que hacer para llegar a un resultado. En cambio, este es a un derroche de deseos políticos, ¿no? Es decir, así tiene que ser el mundo perfecto de la política, como lo describió, por ejemplo, Tomás Moro, ¿no? Sin propiedad privada, todos trabajan, no hay dinero, los cargos políticos se deciden por sorteo y por rotación, etc. Entonces, fíjense que la utopía política ha estado muy patente en el desarrollo de la humanidad, desde religiones antiguas como el judaísmo hacia el siglo VII a.C., pero también en otras religiones orientales con los mitos que hemos visto. Y después, bueno, con diferentes autores, muchos solamente escritores, es decir, escritores de novelas, ¿no? Como los que he señalado del siglo XVI. El mismo Moro, bueno, la obra más famosa es esta, ¿no? Utopía, pero él tenía, claro, ideas políticas que trataba de realizar. Como canciller se enfrentó a Enrique VIII hasta ser decapitado por él mismo, por Enrique VIII siendo su segundo el gobierno de Inglaterra. Entonces, hoy día es el santo de los políticos, ¿no? Creo que Juan Pablo II lo beatificó, etc. Bueno, de todas formas, hay una serie de expresiones más literarias, más novelescas, y otras más racionales, más de pensamiento filosófico político, como en el siglo XX, u otras expresiones más sociológicas, diríamos. Muchos de los autores del llamado socialismo utópico eran considerados pensadores que permitieron desarrollar el conocimiento social, lo que hoy diríamos la sociología política, particularmente, ¿no? Y claro, esos han sido criticados por Engels, como he señalado. Y bueno, recientemente algunos movimientos culturales desde los años 60 con fuerte impronta sexual. Bien, esto sirve como introducción a la filosofía política utópica. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, voy a tratar de devolver. Carminia Pacheco, ¿está?
Henry Mamani. ¿Alguien le puede devolver a Henry Mamani su examen? Jorge Flores no ha presentado su trabajo, no ha venido a exponer. Eligio Copari, nadie le puede devolver. Sergio Marín. Bueno, entonces esto sirve de introducción, les decía, y ahora vamos a ver algo de Platón que va a ser completado después, el miércoles, por su compañero. Nadie más ha enviado su trabajo. O sea, Eligio Copari sobre Mao Zedong no hay. Jorge, ¿tu trabajo? Lo voy a entregar después. ¿Cuándo? No ha acabado. Esta semana. ¿Esta semana? Sí, Bueno, me Jorge quedo. no tiene evaluación, Sí, así sí, que no no hay tiene. mayor problema. Es que me quedé, me absorbí el libro y ya no entendí. Sun Tzu tenía que hacer Brian Flores, no lo ha hecho. Henry Mamani no se aparece. Karl Popper. Sergio Marín, Aristóteles, nada. Carminia Pacheco, tú. Doctor, le vamos a entregar, tenía que entregar el compañero Copari y creo que está trabajando, no sé, pero me dijo que le iba a enviar. Bueno, yo les he dicho que es hasta el inicio de la clase, tendrá que ser hasta el final de la clase, ¿no? Si no voy a calificar sobre menos. En el caso de Jorge no va a tener ninguna calificación porque es oyente, pero en el caso de ustedes voy a tener una calificación sobre la mitad. Bueno, y Celso Quispe, no, ya entregado, está bien. Bueno, esos son los trabajos que faltan. Bien. Sí. Le quería hacer una consulta sobre el tema que estaba hablando acerca de las sociedades utópicas, pero en la actualidad, no sé, por ejemplo, para mí desde mi punto de vista, en lugar de lo que se piensa ahora de sociedades utópicas, creo que son conceptos de, por ejemplo, la justicia. Se tiene una idea de justicia, para mí al menos muchas veces utópica, o sea, como una justicia perfecta, cuando en realidad lo que pasa es que la justicia para unos va a ser algo injusto para otros. No sé cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista. Sí, está bien. ¿Alguien más quería hablar? Creo, adelante. Sí, quería saber si es que también dentro del contexto histórico, cuando se hizo esto del pensamiento de las utopías, había un decaimiento de la religión, puesto que también se maneja esto de los imaginarios cuando se habla de los temas teológicos. Dígase la tierra prometida, la vida después de la muerte, si es que hubo un debilitamiento del poder de la iglesia, como para que un pensamiento utópico no sea tanto de para qué esperar después de la muerte, sino que uno puede construir e imaginar sus propias utopías dentro de la misma vida. Bueno, las utopías no se refieren solo a un aspecto, como puede ser, por ejemplo, la economía. Ya, tenemos una sociedad en que nadie se muere de hambre. Muy bien, hemos realizado la utopía. No, las utopías políticas exigen siempre una realización completa. Es decir, tanto en lo social como en lo económico, como en lo cultural, como en lo político, incluido lo jurídico, debe darse el mundo perfecto. Entonces no se trata de que logremos algo que económicamente está muy bien, pero lo demás, bueno, tal vez no. No, la utopía implica siempre una perfección social que englobe a la sociedad en sus distintas dimensiones, que sea económica, que sea política, que sea cultural y obviamente también referido a los grupos de clases sociales. Ahora, Moro vivió en el Renacimiento, escribió en la segunda década del siglo XVI. ¿Cómo estaba la iglesia? La iglesia tenía, bueno, un gran poder, pero también un fuerte descreimiento, ¿no? Había muchas críticas. El Renacimiento atacó mucho a la iglesia por los desmanes que hicieron los papas. Es esta la época de Alejandro VI, ¿no?
el Papa español que, bueno, llegó a vender las indulgencias. No sé si ustedes saben qué son las indulgencias. Las indulgencias eran certificados firmados por el Papa o alguna autoridad alta de la Iglesia, diciendo que la persona que la había comprado, es que había comprado el papel firmado, ya tenía un lugar en el paraíso. O sea, se compraban como si fuese algo de propiedad privada. Yo ya tengo mi lugar comprado en el paraíso. Y eso lo hizo Alejandro VI. Es decir, a ese grado de corrupción llegó. Traficar el poder espiritual de la Iglesia, convirtiéndolo en un tráfico económico, vendiendo indulgencias. Aparte de los horrores que hizo, ¿no? Auspiciando a los bandeirantes brasileros, dando lugar también después a lo que fue el Tratado de Tordesillas, y su propia vida personal y la propia dinámica del ejercicio del papado, lleno de extorsiones, lleno de envenenamientos, de compra de votos, sobornos. Ha sido sin duda la peor época de la Iglesia, y eso, bueno, se sabía, se toleraba, y el resultado también de eso es que aparecen narraciones como la de Moro, ¿no? Ahora, Moro no es ateo, es más, él es un católico, bueno, cristiano, que defendía al papado, y como tal no es que propugna una utopía atea. En su utopía, es decir, en esta isla narrada como el mundo perfecto, hay libertad de culto. No es que hay una sola religión, el que quiere cree en lo que quiera. Y esa es la característica de la tolerancia también. Es una isla tolerante desde el punto de vista religioso, pese a que él vivió en un momento de deterioro del poder eclesiástico. Y también lo que fue el contexto del calvinismo, especialmente en Inglaterra, ¿no? Es decir, comenzar a sustentar tesis contra el poder papal, contra el poder eclesiástico, y también alimentarse de las tesis de Wittenberg, de Lutero. Entonces había una tendencia evidentemente protestante, crítica al extremo del poder eclesiástico, y que sirvió de contexto histórico para estos cambios. En ese contexto aparece Utopía como una sociedad perfecta y en lo religioso tolerante y de libertad de culto. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Sí, Jorge. Por ejemplo, no sé exactamente, pero digamos, los nazis tenían la idea para ellos, digamos, su idea de Tercer Reich, para ellos sería una utopía, ¿verdad? Aunque para nosotros sería una distopía. No, yo pienso que más que una utopía era el telos de la historia. Es la diferencia entre el marxismo como socialismo científico y el utopismo como socialismo utópico. Es decir, para los nazis no es que soñaban con su utopía, no, ellos creían que el Tercer Reich iba a llegar a un reino en el que ellos serían la raza superior que gobernaba al mundo, y todas las razas inferiores y los degenerados y depravados como los discapacitados y los gitanos ya habrían desaparecido. Entonces era una serie de acciones políticas hasta llegar al final. Entonces, en ese sentido, el final como programa político no es una utopía, es el telos de su programa, es decir, es el final, la meta de su programa político, y que justifica todo lo que han hecho. Esa es la diferencia que Engels señalaba, ¿no? Nosotros no soñamos con el
con el socialismo, decía, nosotros sabemos que la sociedad va a llegar y sabemos además cómo va a llegar y decimos cómo va a ser para que los actores tomen conciencia y empiecen a actuar. Entonces, en ese sentido, el nazismo no es un derroche de imaginación, como puede ser, bueno, Moro, Campanella, que se ve muy bonito y se imaginan muy linda sociedad, sino es un programa político que plantea acciones desde el presente al partido para llegar al final, que es el tercer reino, ¿no? Es decir, el tercer Reich. Y eso se va a construir progresiva e irremediablemente, porque van a triunfar. Es decir, es un programa teleológico. Eso significa un programa que establece una meta como realizable y como justificación de todo lo que hace para alcanzarla. No es un deseo romántico de una sociedad perfecta, sin saber cómo se va a llegar a realizar. Esa es la característica de la utopía, ¿no? En este momento no voy a hablar, pero hay una interesante relación entre la utopía y la distopía. En otro momento vamos a ver cómo hay esta relación entre la utopía, la narrativa utópica, y finalmente la concepción de lo que se llama las utopías negras, ¿no? O las distopías. Creo que nadie ha tomado un autor de esas características. ¿No? A ver, vamos a ver. No hay nadie, lamentablemente. Pero bueno, en algún momento hablaré sobre las distopías. Entonces, por su incumplimiento, se borra Maquiavelo y Sun Tzu, porque claro, no se puede presentar el segundo autor sin presentar el primero. A ver, no sé con qué color, con ese color. Ya. Flores no ha venido, no ha cumplido, no ha enviado, ya estamos a 10-15 minutos de terminar el plazo, y bueno, ya no va a exponer, etc. Bueno, entonces les decía que vamos a comenzar a ver Platón, y eso lo va a completar su compañero Alejandro dentro de 2 días. Estas diapositivas les voy a enviar. Platón, la filosofía y la política. Y vamos a ver qué hay de Platón en estas diapositivas que he creado y que se refieren efectivamente a ciertos conceptos. Aquí esto lo voy a explicar después. Esto ya hemos visto, ¿no? Hay sin duda en Platón una evidente primacía de la razón. Ya no es el mitos, ¿no? Es decir, ¿qué es el mitos? Hemos visto, ¿no? Contenidos más de identidad, de emotividad, de reminiscencias narrativas con contenido fantástico. No, en Platón, como en Sócrates, que ha sido difundido por él gracias a sus diálogos, lo que hay es evidentemente una primacía de la razón, de logos. Sin embargo, hay varios contenidos también míticos en el propio Platón, y eso es importante tener en cuenta. Ahora, algunos mitos prevalecían en Grecia, ¿no? Por ejemplo, el creacionismo desde el agua, ¿no? Que había también cierto evolucionismo antiguo, e incluso había ciertas creencias muy fantásticas, ¿no? Como esta de
¿De en qué consiste la Tierra? La Tierra es sostenida por elefantes que están parados sobre una enorme tortuga que navega en el océano circunmundo, o algo como esto, ¿no? Ahora, Platón, por ejemplo, ¿creía esto? Evidentemente no. Los pitagóricos ya desarrollaron la idea de los planetas como esferas perfectas, que daban vueltas alrededor de la Tierra. Esa es la teoría geocéntrica, ¿no?, que ha prevalecido desde Hiparco, que es el fundador de la astronomía, siglo VI, V antes de Cristo. Entonces, mitos como este, por ejemplo, el mito cosmológico de qué es la Tierra, ¿no? La Tierra es un conjunto de materia sólida donde estamos parados, que está asentada así. Bueno, eso no creía Platón, sin duda, pero él creía algunos otros mitos. Esto de la evolución del agua o la génesis del agua, desde el agua, por ejemplo, incluso fue sostenida por algunos filósofos, ¿no? Por ejemplo, Empédocles sostenía esto con su teoría de los 4 elementos, que eran el arjé, ¿no es cierto?, que seguramente ustedes conocen, han debido llevar a la materia de filosofía griega y seguro han visto el tema del arjé, ¿no? Entonces, había también teorías evolucionistas, y esta teoría, por ejemplo, de que finalmente dio lugar a la aparición del hombre, es, bueno, interesante, ¿no? Desde una masa acuosa. Ahora, esto creía Platón. Platón tuvo muchas expresiones, a veces criticables, y su cosmología era también bastante criticable, ¿no? Bueno, alguna vez dijo el hombre es el bípedo implume. Entonces, Diógenes el cínico, desplumó a una gallina, lo agarró del cuello y dijo: aquí está el hombre de Platón, el bípedo implume, ¿no? Entonces, claro, a veces tenía esas expresiones que podían ser criticadas, ridiculizadas, pero bueno, ¿hay contenidos míticos en la obra de Platón? Sí, hay bastantes. Y a veces, para los temas más complejos, lo que usa son alegorías míticas, como lo de la caverna, ¿no? Seguramente ustedes conocen el mito de la caverna. Entonces, este autor, Joseph Pieper, que es un autor alemán, muestra, ¿no?, en esta obra sobre los mitos platónicos, como la obra de Platón, tan racional, tan sólida, para muchos el más importante filósofo de la historia de Occidente, habría expresado los contenidos más difíciles con alegorías, con mitos, y eso parece un poco contradictorio a la preeminencia de la razón. Cassirer, que es un filósofo alemán también que se ha dedicado mucho, neokantiano, al estudio de Kant, establece que Platón tendría un perfil eminentemente racional, y él establece que seguía el precepto délfico de conocerse a sí mismo, a uno mismo, ¿no? Y que él representa un momento estelar en la consumación de la filosofía clásica griega, con Aristóteles, y bueno, con su maestro, conocido gracias a él, no gracias a Platón. Pero otros autores valoran y afirman que también hubo mitos, y eso es así, y hay varios, ¿no? Hay varios mitos. Por ejemplo, sobre el origen de la tiranía. La tiranía en Grecia era bastante repudiada, porque
Los tiranos eran personas que ejercían el poder de manera omnímoda, ¿no? Es decir, no tenían ningún escrúpulo en asesinar, en aplastar, en coaccionar, en imponerse a la mala sobre los gobernados. Y con esa contravaloración, con esa desvaloración de la tiranía como régimen político, Platón habla de un mito, ¿no? El político que se convierte en lobo por comer carne humana. Fíjense, un mito, ¿no? Entonces, un político que tiene poder y come carne humana se vuelve lobo y después es tirano, ¿no? O sea, ese tipo de afirmaciones parecen hasta pueriles, ¿no? Que parecen un cuento de niños, el lobo feroz, algo así. Pero, bueno, tiene también cierto grado de profundidad, especialmente metafórica, ¿no? Es decir, por las asociaciones de contenido con lo que el propio mito expresa. Contenidos esenciales de Platón, por ejemplo, sobre el alma, también son expresados con mitos. El mito de la auriga, por ejemplo, ¿no? Y desde el punto de vista político y filosófico, lo más importante sin duda que es el mito de la caverna. Entonces, es bastante curioso que el filósofo que representa la encarnación de la razón, la superación de esa etapa de mitos y creencias, los problemas más difíciles desde el punto de vista filosófico los resuelva con alegorías, con mitos. De la auriga, que es un cochero que conduce un caballo blanco y un caballo negro. Bueno, y de ahí se vuelve algo mucho más complicado, ¿no? Hay una separación del alma y del cuerpo, y cuando morimos el alma asciende como la auriga que conduce a esos dos caballos, y uno es un caballo dócil que se deja llevar, en cambio el otro es un caballo bastante encabritado que tiende siempre a la tierra, es díscolo, y en la medida que el cochero puede dominar al caballo negro y conducir al caballo blanco, va a dar una vuelta que dura 10.000 años por el Topos Uranus. Entonces, bueno, y así sigue la narración mítica, ¿no? Y claro, eso no es en obras de juventud, son obras de madurez. El mito de la auriga está en el Fedro, que es una obra de madurez sin duda. El mito de la caverna está en la República, que es una obra de madurez. Entonces, estos temas, lo que es la filosofía, cómo debería ser el gobierno perfecto, una utopía, pero bueno, con sueños de otra forma, no como el sueño de Moro, sino con una justificación filosófica profunda, es lo que vamos a encontrar en la filosofía política platónica, que también habla de un gobierno perfecto, que es el del filósofo rey, imposible que se convierta en tirano, el filósofo que sabe qué es lo justo y realiza la justicia, que es el principal valor político. El principal valor de la política es la justicia, y si el político sabe qué es lo justo y lo realiza, la sociedad que gobierne ha de ser en gran medida cercana a lo perfecto que puede ser una sociedad. Todo eso se completa con distintas medidas, ¿no? Por ejemplo, las prohibiciones a los guardianes. Los guardianes, ¿quiénes son? Los de alma irascible y los de alma racional, es decir, militares y políticos. Y ellos no deben tener acceso a la propiedad privada. Fíjense, eso es sumamente interesante. Alguno, Touchard, ha llamado a la utopía platónica el comunismo castrense. Y bueno, ya le escucharemos a su compañero la próxima clase sobre este tema.
Bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, aunque Platón vamos a continuar la próxima clase. Gracias y felicitaciones por los exámenes, en general han estado muy bien, algunos excelentes.